Y bueno, comenzamos esta serie hoy, que le hemos titulado Navidad. A partir de hoy y por las siguientes semanas comenzamos esta serie y titulé a la palabra de hoy, Incómoda Navidad. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, oramos que tu Espíritu Santo, Señor, venga con más poder, Señor, que tú nos reveles tu palabra, Señor, la palabra escrita, Señor, nos acercamos a ella con sencillez, Padre, y oramos que el mensaje que tú tienes para nosotros hoy llegue, Señor, a nuestro espíritu, Señor, y nos traiga vida. Amén. Amén. Así que yo sé que estamos ya enfiestados algunos, y aunque esta Navidad es diferente, dadas las circunstancias que estamos atravesando a nivel mundial, yo he visto que muchos han adelantado sus arbolitos y sus decoraciones, porque como que eso, como que trae un poquito de esperanza en medio de la situación que se está viviendo, que estamos viviendo. Y decíamos que en el calendario comienzan estos días que se le llaman de Adviento. Como ustedes saben, en nuestros países utilizamos un calendario cristiano y pues tienen todas las fechas históricas, ¿verdad? Desde el nacimiento de Jesús, la Pascua, están en nuestro calendario. Pues el objetivo principal es que fuera algo didáctico, algo que nos recordara la obra de Dios en sus inicios, ¿verdad? Ahora pues muchas veces son solo fiestas o tradiciones del que perdemos un poco el sentido, pero la palabra Adviento significa va a llegar el Mesías, es una anunciación, es como esa expectativa de que el Mesías está por llegar. Entonces los días antes de la Navidad deben ser esos días donde recordemos cuando la humanidad estaba esperando al Mesías. Podemos recordar esos 400 años de silencio donde cesó la profecía y donde nada más estaba esperando el día que el Salvador anunciado llegara. Y yo quiero pedirles que vayamos a nuestras Biblias. Hoy no va a haber gran cosa aquí porque el sermón salió de ayer para hoy, la predicación, pero vamos a ir a la palabra. En la iglesia que yo crecí no había eso. Todos abríamos nuestras Biblias e íbamos directo a la palabra. Isaías 9, 12 y 7. Vamos a recordar un poco qué era lo que el pueblo de Israel estaba esperando. Algunas pocas cosas, no vamos a recordar todo, pero sí déjenme compartir con ustedes. Bueno, esta Biblia es Nueva Versión Internacional. Si ustedes están Reina Valera o en la que sea, está bien. Isaías 9, versículos 2, 6 y 7. Dice: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Y el 6, versículos 6 y 7 dicen: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Isaías estaba profetizando que un niño iba a nacer y que acabaría con las tinieblas, que todos los que habitaran en tinieblas tendrían ahora la posibilidad de ver la luz del Señor sobre sus vidas cuando este niño naciera. Y bueno, esta profecía pues habrá sido a lo mejor unos 500 años antes que eso sucediera aproximadamente.
También el mismo profeta Isaías, vamos a Isaías 52. Isaías 52 del 13 al 15 nos está diciendo, nos está hablando de una buena noticia que se iba a escuchar. Todo es profecía. Cuando él escribió, él no había visto a Jesús, había escuchado lo que Dios estaba diciendo que iba a suceder. Isaías 52 del 13 al 15. 52, dice: el sufrimiento, siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombrarán de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. Cuando habla de anuncio, cuando habla de buena noticia, es la misma palabra evangelio, que significa la buena noticia. Vamos ahora a Isaías 53 del 1 al 12, donde nos está describiendo qué clase de Mesías, qué clase de Salvador va a venir. Isaías 53 del 1 al 15, un poco largo, vamos a leerlo todo. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el qué, no sé qué, ahí como viene en su versión, pero aquí dice hecho para el sufrimiento. Despreciado y rechazado por los hombres, valor de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió, quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Isaías profetizando a Jesús. Si a ustedes esto les recuerda la escena de la cruz, les recuerdo yo que Isaías no lo había visto, pero el Espíritu Santo se lo mostró siglos antes de que sucediera. Por eso Jesús, toda la pasión de Jesús, toda la vida de Jesús, cumple cada evento de la vida de Jesús, cumple una parte de la
profecía acerca del Mesías. Muchas cosas que Jesús hizo, si ustedes leen en los evangelios, dicen, para que la profecía se cumpliese. Jesús cumplió todo lo que había sido profetizado acerca de él para demostrar de esa manera que él era el Mesías. Así que hoy, anunciando la Navidad, anunciando, recordando que el Salvador viene, yo les quiero recordar que la Navidad, la natividad, porque eso significa Navidad, natividad, nacimiento, desde que se anunció, desde el día que se anunció, como lo está anunciando aquí, Isaías anunció que la Navidad implicaría sufrimiento, que la Navidad implicaría incomodidad. Por eso hoy titulé a esta enseñanza Incómoda Navidad. Y en esto se resume lo que hoy les quiero compartir hoy, o lo que sentí que Dios me estaba mostrando hoy compartir. La Navidad fue incómoda para Jesús. Nacer fue incómodo. Más que incómodo, implicaba sufrimiento. Así que la Navidad no debe ser diferente para nosotros. En los evangelios, cuando leemos los evangelios, que son todos estos escritos acerca de Jesús, acerca de la buena noticia, como estamos leyendo en los grupos en casa con Marcos, que ya estamos terminando el primero de los evangelios confirman que así fue. Desde que Jesús nació, hubo incomodidad, ¿sí o no? El mismo lugar donde Jesús nació era un lugar incómodo. ¿Estamos de acuerdo? No encontraban lugar, hubo que resolver, después ya nace el niño, va creciendo y ¿qué viene? Persecución. Herodes manda a matar a todos los niños pensando que un rey lo iba a usurpar su trono, y se van a Egipto, ¿verdad? Exiliados a un peregrinaje a Egipto. Y la vida de Jesús, el volverse humano, implicó como incomodidad, implicó sufrimiento. Y vamos a Filipenses 2. Filipenses 2, ya estamos en el Nuevo Testamento, perdón. Y el apóstol Pablo, mejor que nadie, nos los describe aquí en su carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos del 5 al 11. De hecho, dicen que todo esto que vamos a leer ahora era un canto, era algo que la iglesia, la primera iglesia, la iglesia de Hechos, o la iglesia primitiva, como le llamamos, era algo que la iglesia cantaba, era algo que la iglesia tenía presente, que la iglesia recordaba en sus reuniones, cuando estaban juntos, cuando estaban en las casas. Este era uno de sus cantos. Vamos a leer aquí Filipenses 2, del 5 al 11. Si vemos los primeros versículos, bueno, Pablo le escribe esta carta a la iglesia de Filipos, que era la de las primeras iglesias que él plantó, y les está dando indicaciones, los está alentando, les está hablando de la unidad, de que se amen, y les está diciendo Pablo, ahorita antes de que entremos a estos versículos, les dice, por favor, háganme felices. Les está haciendo una petición, pónganme contentos, les dice. Y para que ustedes puedan vivir bien como iglesia, crecer en Cristo, hacer la obra de Dios, necesito que sean como Cristo. Y entonces empieza a decir a mencionar estos versículos. Filipenses 2, del 5 al 11, dice, la actitud de ustedes debe ser como ¿cuál? ¿Lo tienen ahí? ¿Traen Biblia? ¿Cristianos? ¿Seguidores de Jesús? ¿Evangélicos? Busca tu Biblia. Como la de Cristo, sí, ya veo que Sara sí tiene su Biblia abierta. Filipenses 2:5, ¿qué dice? No sé cómo dice su versión. Que sea como. ¿Estamos de acuerdo? Como Cristo dice. Ok. Aquí dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús,
quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice la otra versión, Reina Valera, dice: haya en ustedes esta manera de pensar, o este pensar que hubo también en Cristo Jesús, existiendo en forma de Dios. Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿A qué nos estaba aferrando Jesús? Ser igual a Dios, ¿a qué se refería? A su gloria y a su autoridad. Sabemos que a Dios nadie lo manda. ¿Quién manda a Dios? Él es toda autoridad. Cuando Jesús se hace igual a nosotros, Él renuncia a cierto poder de su autoridad, al menos en ese momento. Jesús no se aferró a su gloria, sino que se despojó de sí mismo. Dicen algunas versiones o algunos comentaristas que la palabra se refiere a que Jesús se vació. La palabra se despojó de sí mismo quiere decir que Él se vació de Él mismo, haciéndose semejante a los hombres. Jesús se volvió 100% hombre, pero no dejó de ser 100% Dios. Este es el gran misterio y la gran obra de la encarnación. 100% hombre, eso es algo indiscutible, que Jesús fue 100% hombre, y Él se hizo semejante a nosotros, excepto que nunca pecó. Jesús nunca cometió pecado, en eso nos igualó a nosotros. Y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Jesús nos demostró en Él mismo que ser humilde es ser obediente. A veces tenemos diferentes ideas acerca de la humildad o este concepto de ser humilde. Normalmente tiene como una connotación a veces de pobreza o de conmiseración, pero aquí la Biblia es clara que Jesús fue humilde en cuanto a que obedeció. Y hay quienes tienen muy poco y son muy desobedientes, ¿sí o no? Así que la humildad no es cuestión de no tener, aunque vemos que Jesús es verdad que vivió con moderación, vivió una vida recatada, pero la humildad de Jesús consistió en que Él se hizo obediente al Padre en todo. Dice aquí, hasta la muerte de cruz. La muerte de la cruz era lo peor que había en el tiempo de Jesús. Era lo peor desde la ley, que decía que maldito el que es colgado en un madero. La muerte en la cruz significaba vergüenza y significaba maldición, pero Jesús fue obediente hasta eso. Fue obediente hasta las últimas consecuencias. Fue obediente todo lo que implicara. Por eso Jesús fue humilde. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, Dios le dio, el Padre le devolvió una autoridad por sobre todas las cosas, y con tal de que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que Jesús nos enseñó que la Navidad, que la Natividad, que nacer y hacerse humano
implicaría enfrentar la comodidad, la incomodidad. ¿Por qué? Porque implicaría renunciar a sus derechos, deshacerse de sus derechos. ¿Cuántas veces Jesús tuvo la oportunidad, verdad, de decir a alguno y aniquilarlo o resolver algunas cosas de la vida cotidiana de una manera más sencilla? Pero él entendió cuando era necesario obedecer hasta el final. Al hacerse hombre, algo que Jesús hizo, o Dios a través, Dios el Padre y Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, al decidir encarnarse, hacerse hombres, también dignificaron al ser humano. En este sentido, que Dios decidiera hacerse un hombre, que somos imagen de Dios, también fue una forma de dignificar al ser humano. La natividad para Jesús, la Navidad implicó despojarse, vaciarse de sí mismo, rebajarse. La Navidad implicó a Jesús volverse un siervo. Ustedes imaginan a Dios sirviendo, pues ahí está Jesús. Dios, que los ángeles le sirven, Dios que tiene poder por sobre todas las cosas, Dios, la naturaleza de Dios, omnisciente, omnipotente, omnipresente, Él decidió despojarse de eso al hacerse hombre y de esta forma someterse incluso a las autoridades terrenales. Yo les pregunto, ¿Jesús se sometió a la autoridad? Díganme ustedes. Sí. ¿A qué autoridad? Pues primero a la de sus padres, para empezar. Jesús se sometió a la autoridad de sus padres. Y luego, cuando le dijeron, ¿y los impuestos qué? ¿Tú qué dices? ¿Qué dijo Jesús? Den al César lo que corresponde al César y a Dios lo que es de Dios. Jesús se sometió a las autoridades. Cuando fue arrestado y enjuiciado, ¿fue injusto el juicio de Jesús? Completamente injusto. Fue un juicio injusto, con testigos, ¿cómo se dice? Falsos, lleno de testigos falsos. Y Jesús fue a la cruz de manera injusta, me refiero legal, y Jesús se sometió a esa autoridad. Jesús se sometió a esa autoridad porque Él tenía que obedecer hasta la muerte de cruz. Así que Jesús nos demostró al siervo sufriente. La Navidad, la Natividad, donde nacería el rey se volvería un siervo. Jesús nos demostró que la Navidad es incómoda, que la Navidad implicó para Jesús vergüenza y maldición, retorcido en nuestros días, cuando la Navidad para unos es lujo, la Navidad para unos es fiesta, la Navidad para unos es vacaciones, ¿sí o no? La Navidad para Jesús fue trabajo, la Navidad para Jesús fue entrega, la Navidad para Jesús fue renuncia, la Navidad para Jesús fue vaciarse de sí mismo. Nosotros, nuestras Navidades en general tienden a ser egoístas. El regalo que prefiero, y si no te dan el que prefieres, ya te puedes ofender hasta los niños para toda la vida con sus padres. ¿Cuántos aquí hay ofendidos o todavía lastimados porque no les llegó el juguete que querían en una Navidad? Ay, hay gente que toda la vida pasa llorando porque nunca le llegó el juguete que había soñado. Porque la Navidad, lo que decimos Navidad, lo que anunciamos en Navidad ahora es egoísmo. Lo que anunciamos en Navidad es centrarnos en nosotros mismos. Lo que anunciamos en Navidad es comodidad, vacaciones, vete al mejor restaurante o vete a estar con tu familia, todos felices y a gusto. Pero la Navidad, la verdadera Navidad, la primera Navidad, la Natividad, el nacimiento de Jesús que la iglesia celebra, que la iglesia recuerda, que la iglesia anuncia, nos dice la palabra
incomodidad, renuncia, humildad, obediencia, vergüenza, maldición, despojo, vaciarse de sí mismo. Esa es la Navidad que Jesús nos demostró. Y para cerrar hoy solamente quiero recordarnos todos, empiezo por mí misma, que resplandecer en las tinieblas requiere renuncia. Ser luz en las tinieblas requiere trabajo. Ser luz en las tinieblas requiere sacrificio, pero sobre todo humildad, obediencia. Requiere, yo lo que quisiera hacer hoy es esto, requiere que es lo que el Padre quiere hacer. Señor, yo quisiera irme ahorita, pero, ¿qué dijo Jesús? Que sea lo que tú quieres, no lo que yo quiero. La Navidad es todo, no es solo el pesebre, la Navidad es todo. La Navidad le implicó a José no irse por un lado y dejar a María y enfrentar el escarnio público. La Navidad le implicó a María. ¿Qué le implicó a María? ¿Qué van a decir de mí? ¿Me va a dejar José? La Navidad es incómoda. La Navidad, que Jesús nazca, que la luz resplandezca como profetizó Isaías, que los que andan en tinieblas vean gran luz, implica un grado alto de incomodidad. Así que al anunciar la Navidad debemos asumir que será incómodo. Después de todas estas fotos que ustedes vieron de Cuba, el pastor Jaime mostraba, no sé si algunos vieron unas fotos de sus pies. Ahí los que lo tienen en Facebook puso una foto de sus pies hinchados, él padece de la presión. Esto que hicieron no fue solo en un lugar, ellos fueron a 3 lugares diferentes en La Habana. El transporte público es escaso, a muchos lugares no fueron ni en guagua, le dicen ellos, eso me refiero, ni en camión, dijéramos nosotros. Fueron caminando. Al final del día, a él que está con problemas de presión, sus pies estaban hinchados. Que Jesús nazca, que Jesús sea anunciado, que la luz resplandezca en un solar de La Habana donde hay tinieblas, en un lugar más alejado de La Habana donde no se conoce de Jesús, implica incomodidad. Se te van a hinchar los pies a lo mejor, o las manos al dar. Enviar kilos y kilos de comida a otro lugar, que implicó trabajo, porque ¿de dónde enviamos nosotros? ¿Sí o no enviamos de lo que cada uno de nosotros trabajamos y recibimos? Así que cuando tú envías algo, cuando tú aportas a la obra de Dios, va nuestro trabajo de por medio, nuestras horas, sin descanso, aguantando a lo mejor un jefe que no nos gusta, muchas horas, ahora muchos que están trabajando en línea y trabajan más horas que antes. Eso implica la Navidad, la natividad, el anuncio de la Navidad, la luz sobre las tinieblas va a implicar incomodidad. Anunciar el amor, anunciar la luz, anunciar el perdón, anunciar la gracia requiere humildad. Pero ¿sabes qué? Al final Jesús fue exaltado. De eso se trata. Todo fue con un propósito. Jesús fue anunciado desde el Edén, Jesús fue anunciado desde el Edén, ¿sí o no? Cuando le dicen a Eva, porque la serpiente te hizo daño y ahora la serpiente va a ser maldita, y tú, le dice Eva, tú herirás a la serpiente. ¿A qué se refería? A que a través de una mujer vendría el Salvador, el que acabaría con la naturaleza caída del ser humano. Así que anunciar el amor, la luz, el perdón y la gracia va a requerir humildad, con tal de que Jesús sea exaltado, como dice aquí Filipenses 2, dice al final, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo
y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el fin de la Navidad. Sí es incómoda, sí es incómoda, sí la Navidad implica sufrimiento, pero el fin es glorioso. El fin es la gloria de Dios. El fin es la gloria a su nombre. Así que sigamos anunciando, iglesia, la Navidad. Sigamos anunciando la luz sobre las tinieblas. Sigamos anunciando el amor, sigamos anunciando la gracia. Sigamos anunciando el perdón de los pecados. Sigamos anunciando y llamando al arrepentimiento. ¿Cómo? Desde la obediencia. ¿Cómo? Desde la humildad. Como dice Pablo, pónganme contentos y háganlo a la manera de Jesús. A la manera de Jesús. ¿Cuál es la manera de Jesús? Obedientes, obedientes en todo. Que todo lo que Dios quiere hacer sea hecho. Ese es el fin de la Navidad. Así que dice, me gustó mucho esto que decía un comentarista acerca de cuando Jesús es exaltado y del nombre de Jesús, que está sobre todo nombre, decía, todos deben rendir homenaje solemne al nombre de Jesús, no al solo sonido de la palabra, sino a la autoridad de Jesús. Ponte de pie, ponte de pie. Así que hoy te invito a que al solo nombre de Jesús, y vamos a cantar la 3, al solo nombre de Jesús, cuando tú escuches el nombre de Jesús, no recuerdes solamente, no digo que no, pero no solamente al que te ama, al que te cuida, al que te salva, al que te perdona, sino que recordemos toda la autoridad de Jesús, porque Él fue obediente hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz. Él sufrió, Él se incomodó, Él se vació de sí mismo, por lo tanto fue exaltado. Y nosotros debemos hacerlo de la misma manera, no para que nosotros seamos exaltados. Debemos hacerlo de la misma manera para que Jesús sea reconocido, para que Jesús sea levantado, para que Jesús sea glorificado y adorado entre las naciones, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Así que cierra tus ojos y yo te pregunto, ¿estás dispuesto a vivir una incómoda Navidad? ¿Estás dispuesto a ser incomodado por el Espíritu de Dios? ¿Estás dispuesto a renunciar a algunos de tus derechos con tal de que Jesús sea anunciado, conocido, proclamado, exaltado, con tal de que toda lengua confiese que Jesús es el Señor? ¿A qué estás dispuesto hoy? ¿A qué estás dispuesto? ¿Cómo vas a anunciar al Mesías? ¿Cómo vas tú a anunciar al Salvador? Así que algo, si tú crees que estás siendo llamado a dejar el egoísmo, el orgullo, la conmiseración al estar centrado en ti mismo, la comodidad de que quieres que todo te salga bien, fácil y bonito, hoy te digo, ¿estás dispuesto a vivir una Navidad a la manera de Jesús? Solo no puedes. Si lo haces en tu fuerza y en tu autosuficiencia, no es a la manera de Jesús. A la manera de Jesús es dependiente del Padre. A la manera de Jesús es con el poder del Espíritu. Así que extiende tus manos delante de Dios y dile, Jesús, aquí estoy. Quizá tienes que arrepentirte de algo. Quizá hoy sabes a qué tienes que renunciar.
Espíritu Santo te está diciendo, ¿qué más? Con tal de que yo sea exaltado, anunciado, conocido. Si reconoces que normalmente vas primero tú y después Dios, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y dile, Señor, quiero vaciarme de mí mismo. Vacíanos, Dios, de nosotros mismos. Vacía a tu iglesia de todo protagonismo. Vacía a tu iglesia de todo egoísmo. Vacía a tu iglesia del anhelar vidas cómodas, sencillas, sin esfuerzo. Ven, Espíritu Santo, llénanos, llénanos. Sin ti no podemos. Sin ti son esfuerzos vanos. Sin ti, sin ti, sin ti es imposible vivir el Evangelio, Dios. Sin ti es una ridiculez. No podemos. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Queremos seguir el ejemplo de Jesús, pensar como Jesús, actuar como Jesús, humillarnos a tu voluntad, a tu señorío y obedecerte, Dios. Hoy te decimos, hoy queremos obedecerte, Dios. Tú dile, si tú anhelas obedecer a Dios y reconoces que te cuesta, pero hay un anhelo de obedecer a Dios, dile, Señor, yo quiero obedecerte hasta lo último, hasta la última consecuencia. Quiero obedecerte hasta el final de mis días. Quiero obedecerte todo el tiempo. Quiero hacer lo que tú digas. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Dios. Te adoramos y te damos a ti, Jesús, toda la gloria, todo el honor, porque tú eres digno. Cordero Santo, Santo, Santo eres Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está.
asombroso, con solo decir Jesús. Tan grandioso, asombroso.